laboratorio en las principales endocrinopatías. Bueno, este tema yo ya lo revisé en lo que corresponde a la parte práctica, así que prácticamente, valga la redundancia, esto es un repaso, ¿no? Les mencioné que las pruebas para el diagnóstico de endocrinopatías en general son diferentes, ¿no? Son especiales, a diferencia del resto de las pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Debido a que muchas de las hormonas sobre las cuales se apoyan su diagnóstico tienen variaciones relacionadas con el ciclo circadiano y además la forma pulsátil, cómo llegan a la circulación. Entonces, estas características las hacen pues especiales, ¿no? En algunos casos se va a recurrir a pruebas dinámicas o funcionales que van a simular diferentes escenarios para establecer el diagnóstico. Entonces, la forma como he dividido este tema, vamos a empezar con la patología más frecuente que corresponde a glándula tiroides, a patología tiroidea, perdón, y luego ya lo que corresponde a patología netamente de hipófisis. Entonces, la alteración correspondiente a tiroides, pues es lo que van a ver más en la parte clínica, ¿no? Recordemos, la glándula tiroides es una de las glándulas más grandes del organismo, ¿no? Y acá con su unidad anátomo-funcional es el folículo tiroideo, en el cual se va a llevar a cabo la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? T3 y T4, y además también, bueno, dentro del folículo tiroideo tenemos las células parafoliculares, o células C, que se van a encargar de la síntesis de calcitonina, que es otra hormona involucrada en la regulación del metabolismo del calcio y fósforo, ¿no? Que eso no lo vamos a ver porque es mucho menos frecuente. Lo que vamos a ver hoy día es con respecto a las hormonas tiroideas. Entonces, las hormonas tiroideas, la tiroxina T4 y T3, ¿no? T4 es la que se va a secretar en una mayor proporción, más del 90%, y T3 en menor cantidad, ¿no? Sin embargo, la más potente, la que ejerce la mayor acción, la principal acción, es la T3, ¿no? En los diferentes tejidos. Y T4 se tiene que convertir en T3, es decir, perder un átomo de yodo en tejidos periféricos para ejercer esta acción. Entonces, las hormonas tiroideas en sí tienen efecto casi sobre todos los tejidos, ¿no? Hay algunas excepciones, como por ejemplo vaso, testículo, retina y pulmón, pero el resto tienen acción estas hormonas. En general, si podemos resumir las funciones de las hormonas tiroideas, van a encargarse de regular la temperatura corporal, como dice ahí, involucradas en la termogénesis, el consumo de oxígeno, ¿no? Y además también son necesarias para la síntesis de proteínas, además influyen en el metabolismo de carbohidratos y lípidos, ¿no? En general, digo, ¿no? Porque tienen múltiples funciones más. Entonces, las hormonas T4 y T3, ¿no? Las hormonas que se van a sintetizar en tiroides. Entonces, acá tenemos que recordar algo. La T4 o tiroxina va a circular en su mayor porcentaje unida a una proteína de transporte, que es la globulina fijadora de tiroxina. Y un porcentaje mínimo circula libre, ¿no? Como dice acá, T4 libre. Y esta es la de mayor utilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dosamos T4 total, ¿qué significa? Esta está influenciada por el valor de la proteína que va a fijar a esta hormona, la globulina. Entonces, si esta proteína, esta globulina se incrementa, entonces también se van a incrementar los valores de T4 y de T3 total, ¿no? En ambas. Entonces, por esta razón, es mucho mejor, es un valor más certero y más real dosar T4 libre, que se puede hacer actualmente en laboratorio, ¿no? Por eso ahora generalmente se pide T4 libre, ¿no? T4 y T3 libre, van a ver ustedes en la solicitud de los exámenes de laboratorio, porque realmente es la hormona que va a ingresar, o parte de la hormona que va a ingresar al interior de las células para ejercer sus diferentes acciones. Bien, entonces acá está T3, ¿no? Como les dije, tiene la mayor actividad metabólica más que T4, a pesar de ser la que se secreta en menor cantidad. Y no olvidar que estas dos hormonas van a ser estimuladas ¿por quién? Por la TSH, ¿no? Hormona estimulante de tiroides, como dice su nombre, o tirotroxina. Bueno, ahí están los valores. Estos valores, bueno, son un promedio porque puede variar un poco más o menos según los diferentes laboratorios. Por eso es importante que siempre cuando soliciten algún examen de laboratorio pidan los valores de referencia, ¿no? Para evitar que haya algún tipo de confusión y mala interpretación. Entonces, tenemos múltiples patologías que pueden ocasionar estas alteraciones en la función endocrina de la tiroides, ¿no? Entonces, principalmente, ¿cuáles son? Enfermedades infecciosas, como por ejemplo la tiroiditis subaguda en la fase
tirotoxicósica, ¿no? Puede ocasionar hipertiroidismo, o también enfermedades inmunológicas, ¿no? Especialmente, ¿qué cosa? Nos referimos aquí a las patologías autoinmunes. Entonces puede ocasionarse o podemos tener patología tanto por exceso o por defecto en la función. Si hablamos por exceso en la función, si es una hiperfunción, vamos a tener lo que se denomina un hipertiroidismo, ¿no? Como dice aquí, hay un exceso de hormonas tiroideas. Y esto va a ocasionar una serie de efectos clínicos, ¿no? Dependiendo del exceso pues, de estas hormonas. En general puede haber un incremento, va a haber un incremento de la temperatura corporal, del consumo de oxígeno, ¿no? Lo cual va a condicionar que cosa, una piel caliente, sudorosa, el paciente con ansiedad, temblor, pérdida de peso, ¿no? Taquicardia, hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque también hay un incremento de la sensibilidad de las catecolaminas. Pueden ir no con bocio. Va a ser el examen físico. Entonces, epidemiológicamente hablando, casi todas las patologías endocrinas se van a presentar con mayor frecuencia en el sexo femenino, ¿no? Esta no es la excepción. Entonces, en mujeres es mucho más frecuente. Y dentro de la etiología, entonces, la causa más frecuente es una enfermedad autoinmune, ¿no? Esta es la enfermedad de Graves-Bassett, como dije, y más frecuente. Tenemos otras causas más que pueden dar lugar a hipertiroidismo, ¿no? Por ejemplo, cáncer de enoma tóxico, la tiroiditis, como les mencioné, en la fase tirotoxicósica, la tiroiditis subaguda se refiere a esto. También puede haber un hipertiroidismo secundario, ¿no? Cuando hay una presencia de un adenoma o de un tumor secretor de TSH, pues en la hipófisis. Otras causas también, no olvidar, ¿no? De repente la administración de alguna droga, por ejemplo la miodarona, ¿no? O el litio, son uno de los ejemplos. Cuando hay una administración o ingestión de hormonas tiroideas, por ejemplo, con la intención de bajar de peso, ¿no? Se puede provocar una tirotoxicosis facticia. Y no olvidar también que hay causas fisiológicas, ¿no? Que van a incrementar las hormonas tiroideas. Por ejemplo, en la gestación, ¿no? Aquí lo que tenemos es un incremento de qué hormona tiroidea, las hormonas totales, T4 y T3. ¿Por qué? Porque durante este estado hay un incremento en las globulinas, que les dije que esto va a influenciar, ¿no? A la globulina fijadora de las hormonas tiroideas, por lo tanto hay un incremento en T4 y T3 total, ¿no? Un incremento fisiológico. Entonces, para llegar al diagnóstico, obviamente, primero partimos pues, por la parte clínica, ¿no? O sea, hay una clínica sugerente de hipertiroidismo, se hace un examen físico adecuado, de repente el paciente tiene bocio, ¿no? Entonces, nosotros debemos confirmar laboratorialmente, pues, este exceso de hormonas. Entonces, vamos a tener, ¿qué cosa? Incremento de T4 y T3, tanto total y libre, ¿no? Pero mucho mejor, como les digo, es el valor de T4 y T3 libre, para evitar la influencia por la proteína de transporte fijadora de estas hormonas. Ahora, en lo que respecta a hipertiroidismo, la causa más frecuente es a nivel primario. Tanto de hiper como hipotiroidismo, la causa más frecuente es primario. ¿Qué quiere decir? Que la alteración inicial es en la tiroides, ¿no? en la glándula periférica. Entonces, vamos a tener en ambas, sea hipertiroidismo primario, secundario, terciario, igual vamos a tener, ¿qué cosa? Incremento de las hormonas tiroideas, T4 y T3. Pero aquí vamos a diferenciarlo con que, si nosotros hablamos de un hipertiroidismo primario, ¿qué significa? Entonces, acá hay una alteración en la glándula tiroides, tenemos un incremento de las hormonas tiroideas, entonces un exceso de estas hormonas tiroideas que va a dar lugar a que se produzca el feedback negativo, ¿no? Entonces no vamos a tener TRH y tampoco vamos a tener TSH. Entonces este hipertiroidismo primario viene acompañado con TSH disminuido, ¿no? A diferencia, si la alteración inicial es en hipófisis o secundario, aquí vamos a tener también una producción, generalmente es un adenoma, un tumor, productor de TSH, por eso TSH está incrementado, entonces por lo tanto se va a estimular a la tiroides una mayor producción de hormonas tiroideas. Ahí tenemos T4 y T3, eso que ya lo revisamos en la parte práctica. Les mencioné que la causa o la etiología principal del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Bassett, ¿no? Entonces esta es una patología autoinmune, ¿no? Y es la que vamos a revisar ahora. Entonces, clínicamente puede presentarse con esta tríada clásica, que es el bocio, oftalmopatía, más mixedema pretidiano, que no siempre se presenta, pero es una tríada clásica de esta enfermedad. Ahora,
Laboratorialmente, obviamente, vamos a tener incremento de hormonas tiroideas, ya porque estamos hablando del hipertiroidismo, pero al ser una patología autoinmune, pues vamos a encontrar qué cosa, anticuerpos, ¿no? Autoanticuerpos. Y los autoanticuerpos que podemos encontrar aquí, los principales son estos, ¿no? Los anticuerpos contra receptores de TSH, también conocidos como TRAP, o inmunoglobulinas estimulantes de tiroides, TSI, ¿no? Pueden presentarse, estos son los más frecuentes que se presentan en esta enfermedad. Estos anticuerpos, ¿de qué manera actúan? ¿No? Son anticuerpos semejantes a la TSH, ¿no? Y van a estimular a los receptores de TSH en la tiroides, entonces van a, por eso, estimular la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? Esa es la forma como actúan estos anticuerpos. Ahora, también podemos tener otros tipos de anticuerpos antitiroideos, ¿no? Lo cual nos va a decir qué cosa, que estamos pues ante una enfermedad de naturaleza autoinmune, pero estos son los más frecuentes, los TSI. Eso es con respecto a lo que es hipertiroidismo, y solo vemos ahí la causa más frecuente, enfermedad de Graves-Basedow, que es la patología de naturaleza autoinmune. Ahora, cuando hay un defecto en la función, es decir, una falta de hormona tiroidea, vamos a tener pues un hipotiroidismo, ¿no? Igual, podemos aquí tener diferentes tipos de hipotiroidismo según donde se dé la lesión inicial. La más frecuente también es primario, aquí. Entonces, ¿qué significa primario? Que la alteración está en la glándula tiroides, ¿no? Entonces, no va a haber una producción suficiente, en cantidad suficiente de hormonas tiroideas, ¿no? T4 y T3, acá estarían disminuidas. Y si fuera secundario, esto partiría desde lo que es hipófisis, ¿no? Entonces, no hay una producción suficiente de TSH, por lo tanto no hay quien estimule a la tiroides, entonces tenemos disminución de T4 y T3, ¿no? Un hipotiroidismo secundario. Si fuera terciario, pues es de arriba el embrión, ¿no? Con disminución de TRH. Aquí hay algo importante también con respecto al TSH, ahorita en la siguiente diapositiva. Con respecto al hipotiroidismo, la causa más frecuente también es a nivel primario, es decir, a nivel de glándula tiroides, ¿no? También epidemiológicamente se presenta más en mujeres, ¿no? Igual que el hipertiroidismo. Entonces, esta patología puede cursar con o sin gozo. Si hablamos de etiología ya, la causa más frecuente se van a disputar estas dos. Una enfermedad autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, y la causada por deficiencia de yodo, ¿no? Por lo menos en países en vías de desarrollo es la principal causa, y en nuestro país también en algunas zonas, ¿no? No en todas, pero sí en algunas zonas. No olvidar, hay algunas otras causas también, por ejemplo la iatrogénica, ¿no? En el caso de que el paciente haya recibido radioterapia, o de repente una ablación de la glándula, ¿no? O el mismo tratamiento con yodo radioactivo. Fármacos también pueden ocasionar hipotiroidismo. Entonces, en general, la disminución de las hormonas tiroideas va a ir a esto, ¿no? Disminución del metabolismo, disminución de la temperatura corporal. Importante aquí. Con respecto a hipotiroidismo, les vuelvo a mencionar, la causa más frecuente es a nivel primario, es decir, a nivel de glándula tiroides, ¿no? De tiroides. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay una disminución de T4, sí, tanto en primario, secundario y terciario vamos a tener disminución de hormonas tiroideas, tanto T4 y T3, ¿no? Pero la diferencia va a ser en TSH, ¿no? Si tenemos una disminución de T4 y T3, entonces no hay quien realice el feedback negativo y vamos a tener un incremento tanto del TRH y también del TSH, ¿no? En este caso, en hipotiroidismo primario, la hormona o el examen inicial o screening es TSH, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dice que TSH rápidamente, cuando comienza a descender T4 y T3, TSH rápidamente censa este descenso, ¿no? Que todavía no llega a valores patológicos, ya comienza a disminuir, pero todavía está dentro de valores normales, ¿no? Pero para esta TSH ya no es normal y rápidamente se va a elevar. O sea, ¿qué quiere decir? Que la primera que se va a alterar en hipotiroidismo primario es TSH, por eso es la que se va a solicitar como screening o como examen inicial, ¿no? TSH, porque es la primera que va a incrementarse, antes de que T4 baje, T4 y T3 bajen por debajo de los valores considerados como normales. Es importante que recuerden. Entonces, así como en el hipertiroidismo la causa principal era una enfermedad autoinmune, también en hipotiroidismo la etiología principal
si hablamos de hipotiroidismo primario, es la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Una patología también autoinmune, como dice ahí. Entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Disminución de hormonas tiroideas T4 y T3, entonces es primario, vamos a tener incremento de TSH, ¿no? Y al ser autoinmune tenemos que tener anticuerpos, ¿no? Hay anticuerpos, pues, en este caso los anticuerpos que vamos a encontrar con más frecuencia son estos, ¿no? Los anticuerpos antitiroideos, antitiroperoxidasa, antimicrosomales también se llaman, ¿no? Estos principalmente, y también antitiroglobulina, ¿no? La tiroglobulina que es un precursor necesario para la síntesis de hormonas tiroideas. Y la tiroperoxidasa pues, es una enzima, ¿no? Que está involucrada en lo que es la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? 2 o 3 pasos necesarios para la síntesis de estas hormonas. Esta patología puede presentarse sola o junto con otros procesos autoinmunes, ¿no? Lo que se conoce como los síndromes poliglandulares. Entonces, no olvidar hipotiroidismo, ¿no? La etiología más frecuente de naturaleza autoinmune, y si hablamos donde se inicia la lesión es a nivel primario, ¿no? Glándula tiroides. Enfermedad de Graves-Bachelor, hipertiroidismo y tiroides de Hashimoto, hipotiroidismo. Y hay un término también que lo van a oír de repente cuando hagan su práctica clínica, que es el síndrome del eutiroideo enfermo. Entonces, ¿qué cosa es esto? Esto no es otra cosa que la alteración laboratorial de las hormonas tiroideas, ¿no? ¿En quiénes sucede eso? En pacientes que cursan de repente con una enfermedad sistémica, puede ser incluso leve en algunos casos o hasta severa. ¿Y qué va a pasar aquí? Va a haber alteración del perfil tiroideo, ¿no? Puede haber, por ejemplo, acá disminución de T3, T4, con TSH normal, incluso en enfermedades severas puede estar todas disminuidas, ¿no? T3, T4, TSH, pero estos pacientes no tienen clínica de alteración tiroidea, ¿no? La función tiroidea en sí está normal, lo que hay es una alteración laboratorial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos dice que cuando un paciente está sometido, estos pacientes que con una enfermedad sistémica, ¿no? Es decir, están sometidos a un estrés o a un tipo de noxa, en lugar de convertir T4 a T3, que es la forma activa, va a ir a una forma inactiva, que es la RT3, ¿no? Esta es una característica, sí, de estos pacientes. RT3 vamos a tener, o T3 reversa, incrementado, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos este valor incrementado y estos parámetros de repente alterados en la función tiroidea, entonces nos indica que es un tiroideo enfermo, obviamente si no tiene clínica, ¿no? Entonces, esto para tenerlo en cuenta. Bien, entonces esa es la parte más frecuente, ¿no? O mejor dicho, lo que más se van a ver en la parte clínica, ¿no? Patología tiroidea. Ahora vamos a ver con respecto a algunas endocrinopatías, las más frecuentes y algunas las más estudiadas. Endocrinopatías de hipófisis, me refiero. Entonces nosotros recordamos la hipófisis, ¿no? Tiene dos zonas, una zona anterior y una zona posterior a la neurohipófisis, ¿no? En la de hipófisis vamos a tener, ¿qué cosa? Las hormonas, la prolactina, hormona de crecimiento, gonadotrofinas, TSH y ACTH, ¿no? En el corticotrofina. Estas hormonas se van a producir en esta zona de la hipófisis. Y en la neurohipófisis se van a almacenar más bien las dos hormonas que son producidas por el hipotálamo, ¿no? Vasopresina y oxitocina. Entonces, este es el eje que, bueno, yo siempre inicio la práctica con esto porque me parece importante para poder entender muchas de las pruebas que se solicitan a estos pacientes. Entonces, solo para recordar, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica. En casi todas las hormonas, el hipotálamo va a ejercer una acción positiva sobre la hipófisis, es decir, estimula, ¿no? La producción de las hormonas a nivel hipoficiario, excepto en una, en la prolactina, que más bien ejerce una acción inhibitoria, ¿no? A pesar es lo contrario, a través de la dopamina. El resto todas son acciones estimuladoras. Y a su vez la hipófisis va a estimular la producción de hormonas por la glándula periférica que corresponde. Y estas hormonas que se produzcan en glándula periférica ejercen un feedback negativo, tanto sobre hipotálamo como sobre hipófisis. Entonces nosotros podemos tener también alteración por hipo e hiperfunción, ¿no? Esto solo para ver a nivel de dónde está la alteración, ¿no? Primario, glándula periférica, secundario hipófisis y terciario hipotálamo. Entonces, si hablamos de alteración o patología por hipofunción,
tenemos según pues la disminución de qué hormona hipofisiaria está alterada, ¿no? Entonces, podemos tener ahí según la que esté disminuida, ¿no? Ausente incluso. Pero y aquí vamos a hacer solo insuficiencia suprarrenal, ¿no? Podemos tener también hipotiroidismo secundario, ¿no? Acá sería secundario porque está la alteración en hipófisis, ¿no? No en tiroides. No hay TSH, entonces no hay quien estimule a la tiroides, ¿no? Enanismo, si hay déficit de hormona de crecimiento y las otras que están ahí. Y por el contrario, si tenemos un exceso en la producción de las diferentes hormonas, vamos a tener patología por hiperfunción, ¿no? ¿No? Si hablamos de hipófisis, aquí vamos a tener acá, ¿no? Un incremento de un exceso de la producción de hormona hipofisiaria, sea cual fuera, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber una acción estimuladora sobre la glándula periférica y va a tener un incremento de la hormona. Igual, si hablamos de hipófisis, ¿no? Y de hiperfunción, entonces vamos a tener ¿qué cosa? Un síndrome de Cushing por exceso de ACTH, ¿no? Un hipertiroidismo secundario por exceso de TSH, ¿no? Acromegalia o gigantismo, dependiendo de la edad del paciente, por exceso de hormona de crecimiento, hiperprolastinemia, ¿no? Por exceso de prolastina, que en general estas dos, vamos a ver estas dos porque estas son las más frecuentes y un poco de síndrome de Cushing. Vamos a empezar con la hormona de crecimiento, ¿no? La hormona de crecimiento es encargada del crecimiento lineal, bueno, la redundancia, crecimiento lineal de los tejidos, ¿no? El crecimiento postnatal básicamente está involucrado en múltiples procesos metabólicos en diferentes tejidos. Y va a dar lugar a diferentes trastornos clínicos, sea por exceso o por defecto. Cuando hay un exceso de esta hormona de crecimiento, podemos tener gigantismo o acromegalia según la edad del paciente o según si ha cerrado o no los cartílagos de crecimiento, ¿no? Las epífisis. En niños se habla de gigantismo y ya cuando es adulto o ya se cerraron los cartílagos de crecimiento, acromegalia. Y por el contrario, si hay un déficit de hormona de crecimiento, va a constituir una patología denominada enanismo hipofisiario. Entonces, esta hormona de crecimiento, como mencioné al inicio, ¿no? tiene una característica, ¿no? Tiene una secreción pulsátil, ¿no? Cuyos niveles son prácticamente indetectables durante la mayor parte del día. Y los picos mayores se dice que serán durante la noche, ¿no? Más o menos una hora después de iniciado el sueño profundo. Entonces, hasta como es indetectable durante la mayor parte del día. Por lo tanto, por esa razón no se recomienda evaluar la hormona de crecimiento en forma aislada, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas características de la hormona de crecimiento, vamos a ver en la patología por exceso, acromegalia, ¿no? O gigantismo si fuera niño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La hormona, bueno, solo para recordar, la hormona de crecimiento va a estar regulada, ¿no? Su producción va a estar regulada por la hormona liberadora de hormona de crecimiento e inhibida por la somatostatina, ¿no? La hormona de crecimiento no actúa sola, sino actúa a través de diferentes factores de crecimiento, ¿no? El principal es ¿no? El factor de crecimiento semejante a insulina tipo 1 o somatomedina C. Entonces, conjuntamente van a realizar su acción biológica, ¿no? Y este es mucho más útil para nosotros diagnosticar acromegalia, como vamos a ver más adelante. Entonces ahí está una de las múltiples funciones que tiene esta hormona, que ya no lo vamos a revisar ahora. Pero en la etiología sí debemos recordar que con respecto a lo que es patología hipofisiaria, ¿no? La principal causa en casi todo lo que vamos a ver es, bueno, en todo lo que vamos a ver hoy día, es los tumores hipofisiarios, ¿no? Macroadenoma hipofisiario en este caso, en la acromegalia, más del 95% de los casos, es la causa etiológica principal. Y puede haber otras causas menos frecuentes, ¿no? Como tal. Entonces, si nosotros tenemos una clínica sugerente, ¿no? De un paciente con acromegalia, que obviamente eso no se nota de la noche a la mañana, sino demora, ¿no? Para que pueda notar el paciente y también el médico, ¿no? Características clínicas en forma significativa. Pero si existe la sospecha clínica, entonces hay que confirmarlo laboratorialmente. Entonces, como les dije de entrada, el dosaje de hormona de crecimiento en forma aislada no es recomendable, ¿no? Por una de las causas es la secreción pulsátil. Entonces, lo que sí es útil, es mucho más útil, es
el factor de crecimiento a través del cual actúa, ¿no? Es la somatomedina C o IGF-1. ¿Por qué? Porque este es más estable en plasma, en sangre, y lo que permite ser medido laboratorialmente. Entonces, determinamos estos valores, los cuales se van a distribuir según edad y sexo, ¿no? Son diferentes. Entonces, este es lo primero que utilizamos, ¿no? Y el segundo examen, la segunda prueba es el test de supresión de secreción de hormona de crecimiento con sobrecarga de glucosa. ¿Qué es esto? Es un test de tolerancia a la glucosa que lo vimos en la parte de lo que es diabetes, igualito, ¿no? Se administra glucosa oral. ¿Y qué es lo que pasa, no? En un paciente o en una persona normal, nosotros al administrar glucosa, ¿qué es lo que sucede? Va a incrementarse los niveles de insulina y disminuyen las hormonas antagonistas, ¿no? Es decir, deberían disminuir una de las hormonas antagonistas, es la hormona de crecimiento. Bueno, esto sería en una persona normal, en un paciente normal. Pero en este caso, en este paciente que hay una producción excesiva, ¿no? Controlada de hormona de crecimiento, no se va a suprimir al hacer este test la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces se hace el diagnóstico con valores mayores a 1, como decía acá, que no es importante su memorizar, pero lo importante es que no suprime, ¿no? la secreción de hormona de crecimiento en nuestros pacientes. Entonces, con estas dos pruebas de laboratorio, vamos a reprendar pues, nuestro diagnóstico de acromegalia. Además, como la etiología principal es el adenoma hipoficiario, entonces va acompañado de diagnóstico o apoyo imagenológico, ¿no? En este caso resonancia magnética. Y casi así lo que siempre el laboratorio en esta parte de lo que es endocrinopatía relacionadas a hipófisis va acompañado de la parte imagenológica, ¿no? Vamos juntos. Bien. Y la otra parte es el déficit de hormona de crecimiento que va a ocasionar el nanismo hipoficiario. Igual, ¿no? Entonces vamos a empezar con el dosaje de factor de crecimiento tipo 1, ¿no? Y esto es generalmente, ¿no? Y con test también de imagenológico, ¿no? Porque generalmente acá también la causa más frecuente es tumores hipoficiarios. Entonces, si con eso no se llega al diagnóstico, hay una prueba, o el gol estándar en este caso, es esta prueba, ¿no? El test de hipoglicemia insulínica, como dice ahí. Entonces, ¿en qué consiste eso, no? Y como dice su nombre, administrar al paciente insulina, ¿para qué? Para inducirle un estado de hipoglicemia. Y en un paciente normal, ¿qué sucede? Si nosotros entramos, o cualquier persona que comienza a hacer hipoglicemia, como mecanismo fisiológico compensatorio normal que va a pasar, van a incrementarse sus hormonas antagonistas, ¿no? Entonces una de ellas es la hormona de crecimiento. Entonces en una persona normal debería incrementarse, ¿no? Pero en el caso de este paciente, pues que no hay esa reserva adecuada de hormona de crecimiento, no tiene, entonces no se produce este incremento, ¿no? Esa es la forma de llegar al diagnóstico final. Es el gol estándar, pero sin embargo casi no se utiliza, se reserva para los casos en que no se llegó al diagnóstico con los exámenes iniciales ni en el laboratorio ni exámenes imagenológicos, ¿no? ¿Por qué? Por el riesgo que conlleva en sí esta prueba, ¿no? Es muy riesgosa porque es inducir al paciente a hipoglicemia, ¿no? Entonces puede incluso ocasionar coma, convulsiones y muerte, peor aún, ¿no? Entonces necesita ser monitorizado estrictamente, ¿no? Entonces casi no se reserva solo para los casos, como les digo, que no se llegó al diagnóstico con las pruebas anteriores, ¿no? Pero es el gol estándar, no solo para esta patología, sino para otra que vamos a ver más adelante. Bien, ahora con respecto a la otra patología, ¿no? La más frecuente, como les dije, en la parte de hipófisis son esta, con respecto a la prolactina, hiperprolastinemia, y la otra es la que ya vimos, la acromegalia. Entonces, la prolactina, ¿no? Esta hormona en que ¿de qué se encarga? ¿No? Bueno, normalmente actúa sobre las células acinales de la mama para la producción de leche. Ahí están los valores de referencia, ¿no? En mujeres dice menos de 25 a menos de 20, dependiendo del laboratorio, varones menos de 15, otros dicen menos de 20 nanogramos por mililitro, ¿no? Entonces un promedio, varía un poco más, un poco menos, siempre por eso les digo los valores de referencia, ¿no? Solicitar cuando piden algún examen de laboratorio. Con respecto a la patología que se produce por esta hormona, lo más frecuente es por hipersecreción, es decir, hiperprolastinemia, ¿no? La cosa más frecuente, ya que dice acá, ¿no? Por hiposecreción es menos frecuente, es raro, ¿no? Poco frecuente, y eso se da más que todo en qué cosa, en una condición que se conoce como el síndrome de Sheehan.
¿no? Y este síndrome de Schack que se da por necrosis hipoficiaria cuando hay, por ejemplo, un shock hipovolémico marcado, ¿no? Por ejemplo, en una gestante, en una paciente que es sometida a un parto o a cesárea, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos causas, pero sí puede ocasionar una necrosis hipoficiaria y va a haber un panhipopituitarismo, o sea, van a disminuir todas las hormonas, ¿no? Pero generalmente la clínica se manifiesta con déficit de prolactina e incapacidad para la lactancia, ¿no? Es una de las características, pero es poco frecuente. Entonces, lo más frecuente es esta, la hiperprolastinemia, ¿no? Un exceso en la producción de prolactina. Dentro de la etiología, siempre primero descartamos la causa exógena, es decir, que el paciente no esté tomando alguno de estos fármacos, ¿no? Por ejemplo, los neurolépticos como el haloperidol, antidepresivos, opiáceos, metoclopramida, conocido, por ejemplo, los estrógenos mismos también pueden incrementar los niveles de prolactina, ¿no? Entonces, descartando esa causa exógena, ya que hablamos de la causa endógena propiamente dicha, la causa más frecuente son los adenomas, ¿no? Tumor hipoficiario, productor o secretor de prolactina. Y siempre es bueno también no olvidar las causas fisiológicas que incrementan los niveles de prolactina. Entonces, obvio, uno es la lactancia, ¿no? El embarazo, el ejercicio también puede incrementar, el estrés, ¿no? Son causas de incremento. Entonces, ¿cuál es la clínica, no? El exceso de prolactina va a causar trastornos en la función sexual y reproductiva tanto de la mujer como del varón, ¿no? Por ejemplo, bueno, ustedes saben esto mucho mejor que yo, una mujer puede producir alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Una amenorrea, galactorrea, problemas de infertilidad, ¿no? Y en el hombre más se manifiesta como disminución de la libido e impotencia. Entonces, con la clínica o con clínica sugerente de hiperprolactinemia, entonces vamos al diagnóstico de laboratorio. Entonces, en parte con el dosaje de prolactina. ¿No? El paciente se recomienda que el dosaje de prolactina se recomienda, digo, un paciente nunca se lleva a cabo tal cual, pero se recomienda que el paciente esté en reposo por lo menos unos 60 minutos, ¿no? Antes de que se tome la prueba, porque el hecho del ejercicio, ¿no? O el estrés también va a incrementar de por sí los niveles de prolactina de manera fisiológica, ¿no? Entonces es lo recomendable 60 a 90 minutos antes de que se tome la prueba y ya esté en reposo en el laboratorio. Ahora, entonces vamos a tener los valores incrementados de prolactina. Ahora, si bien es cierto, no hay ninguna prueba que nos pueda indicar la etiología del incremento de los niveles de prolactina, sin embargo, sí, a veces los valores nos pueden orientar digamos, a qué tipo de etiología es, ¿no? Por ejemplo, cuando los valores son muy elevados, más de 200 nanogramos por mililitro, entonces están más relacionados con la presencia de un macroprolatinoma, ¿no? Los tumores de los adenomas mayores de 10 milímetros. Y cuando los valores no sobrepasan los 100 nanogramas por mililitro más, estarían relacionados con microprolatinoma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, junto con los exámenes de laboratorio, van siempre las pruebas imagenológicas, ¿no? Porque la alteración o la patología pues está en hipótesis, ¿no? El síndrome de Schack, que ya lo mencioné, van hipopituitarismo postparto, ¿no? Entonces, eso es con respecto a lo que es patología por hiperfunción, ¿no? Las principales, acromegalia y hiperprolactinemia. Ahora vamos a ver lo que es la patología de corteza suprarrenal, ¿no? Que dice glándula, pero vamos a ver solo corteza. Recordemos la glándula suprarrenal, ¿no? Tiene dos zonas, una corteza donde va a tener prácticamente sea la función esteroidogénica, ¿no? En esta zona tiene una zona glomerular donde se sintetiza aldosterona, zona fascicular reticular donde se sintetiza cortisol y los andrógenos débiles. Y en la médula vamos a tener otras células que van a sintetizar las catecolaminas, ¿no? Que también dan lugar a alteraciones o a otro tipo de patologías que no las vamos a ver ahora. Entonces, este gráfico solo para ver que las tres hormonas sintetizadas en la corteza van a provenir de una molécula, ¿no? Que es el colesterol. Entonces empezamos con lo que es el cortisol, que es la hormona, se puede decir, más importante, la que causa la mayor cantidad de efectos biológicos a nivel de los diferentes tejidos, ¿no? Por eso es la que vemos, la que vamos a estudiar.
Entonces está este cortisol, ¿qué cosa? Presenta un ritmo circadiano, como vemos ahí, ¿no? Muy pronunciado, ¿no? Pues con niveles, dicen, máximos porque por la mañana y ya más bajos por la tarde, ¿no? El tiempo de vida medio, 90 minutos. Y también tiene la característica de que va a circular la mayor parte unido a proteínas de transporte, ¿no? Una de estas es la globulina también, globulina fijadora de cortisol, es la principal, ¿no? Porque también circula unida a otras proteínas. Entonces esto se conoce como el cortisol total, ¿no? Y un porcentaje mínimo va a circular libre, ¿no? Un 5% aproximadamente, que es el que finalmente ejerce la acción a nivel de los diferentes tejidos. Por eso es mucho más útil también aquí el dosaje de cortisol libre, ¿ya? Que el cortisol total. Porque el cortisol libre, como dice ahí, es el verdaderamente activo, ¿no? Entonces acá está el eje de regulación de cortisol. Eso también ya ustedes. Entonces vamos a empezar con la patología por déficit de hormonas, patología por hipofunción. Entonces tenemos acá una insuficiencia, esto va a condicionar una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Puede ser primaria si la alteración está en la propia corteza, ¿no? Con déficit de, no solo de cortisol, sino también cuál sería la otra, de aldosterona y también de andrógenos, ¿no? Pero ponemos la de cortisol porque es la principal, pues, hormona que ejerce la mayor cantidad de efectos biológicos. Y puede ser secundaria, ¿no? Cuando la alteración parte de hipófisis, ¿no? Déficit de ACTH y no hay quien estimule a la corteza, entonces no hay producción de cortisol. Y si fuera terciaria, partiría de acá, ¿no? No hay CRH, entonces no hay ACTH y no hay cortisol. Con respecto a insuficiencia suprarrenal, la etiología o la causa más frecuente es aquí secundaria, ¿ya? Es decir, a nivel de hipófisis, ¿ya? Ya. Pero siempre antes de pensar en esa causa secundaria, es decir, causa endógena, primero hay que descartar la causa exógena, ¿no? ¿Y cuál es una causa exógena? Es cuando el paciente, por ejemplo, ¿no? Que recibe terapia crónica con corticoides y interrumpe abruptamente esa terapia, ¿no? En este caso, este paciente al estar administrándosele corticoides sintéticos, su eje prácticamente se suprime, ¿no? Y está suprimido. Y entonces ante una noxa o un estrés, este paciente no tiene pues la cantidad suficiente de hormonas o no va a reaccionar, su eje está suprimido, no va a reaccionar de manera adecuada, no va a producir cortisol de manera suficiente, ¿no? Adecuada, entonces por lo tanto condiciona insuficiencia suprarrenal. Entonces primero hay que tener en cuenta esta causa. Luego ya descartando la causa exógena, la causa principal o la más frecuente es la causa secundaria, ¿no? Es decir, a nivel de hipófisis. Entonces hay cosa de acá disminución de ACTH y obviamente no hay quien estimule la producción de cortisol. Y la causa, esta se produce por la presencia de adenomas, ¿no? Adenomas compresores en estos casos. Y la otra causa menos frecuente, pero sí bien estudiada, es la primaria, ¿no? O enfermedad de Addison, que es acá hay una alteración a nivel de la corteza suprarrenal, con déficit de cortisol y de esas otras dos hormonas. Entonces, esta es la corteza, ¿no? Esto es solo para, ¿qué cosa? Para diferenciar o para ver para poder diferenciar entre primaria y secundaria, ¿no? ¿Por qué es la diferencia? Cuando hay una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿qué significa? Que la corteza está afectada, toda la corteza. Entonces hay un déficit de las tres hormonas, tanto aldosterona, cortisol como andrógenos, ¿no? Débiles. A diferencia de cuando tenemos una insuficiencia suprarrenal secundaria, que significaba que la hipófisis es la que no hay producción suficiente de ACTH, ¿no? Entonces no hay cantidad suficiente de ACTH que estimule a la corteza. Pero en la corteza tenemos receptores para ACTH básicamente en esta zona, ¿no? Fascículo reticular. Casi en la zona glomerular no, porque esta zona, que produce aldosterona, va a ser regulada por su propio eje, ¿no? Que es el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, cuando tenemos una insuficiencia suprarrenal secundaria, es decir, no hay ACTH, vamos a tener déficit de estas dos hormonas, sin embargo, esta permanece inalterada, ¿no? La aldosterona. Entonces, esas son las diferencias, algunas diferencias clínicas en el paciente y también laboratorialmente.
el eje propio de la aldosterona, que ustedes también ya lo conocen, ¿no? Recordemos la principal función de la aldosterona es la reabsorción de sodio y agua y eliminación de potasio, ¿no? Por lo tanto, cuando no hay aldosterona, entonces no va a haber reabsorción de sodio y agua, entonces hay hipotensión, ¿no? También hay hiponatremia, y como no hay eliminación de potasio, hay hipercalemia. Acá tenemos la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Que dijimos que es cuando se afecta la corteza, ¿no? Y cuando se afecta la corteza, se afecta toda la corteza. Entonces vamos a tener disminución de las tres hormonas, cortisol, aldosterona, acá sí hay disminución o hay afectación de esta hormona, y también de los andrógenos débiles. Esta no es la más frecuente, como les dije, la más frecuente es secundaria, pero sí es una de las más estudiadas, ¿no? La insuficiencia suprarrenal primaria. Tiene incluso un nombre propio, ¿no? Que es la enfermedad de Addison. Dentro de la etiología, siempre no olviden, la causa más frecuente a nivel mundial se reporta como autoinmune, ¿no? Puede estar junto con otras patologías autoinmunes también, ¿no? Que eso va a constituir un síndrome policandular. Pero en nuestro país todavía la causa más frecuente todavía se considera infecciosa, ¿no? Y más aún por tuberculosis. Acá tenemos otras causas menos frecuentes que van a afectar pues la corteza suprarrenal. Pero en general aquí no olvidemos que hay déficit de las tres hormonas. Entonces, como dice ahí, falla en la producción de todas las hormonas esteroideas. Entonces, la clínica de insuficiencia suprarrenal en general es inespecífica, ¿no? Como dice ahí, astenia, fatiga, pérdida de peso, dolor abdominal, estos son unos cuantos, ¿no? Hay muchas más síntomas y signos que son inespecíficos. Pero algunas características pueden ayudar a diferenciar una de la otra, ¿no? De primaria y de secundaria. Entonces, ¿cuál es una de ellas? La hiperpigmentación, ¿no? La hiperpigmentación de piel y mucosa se va a presentar en la primaria. ¿Por qué? Porque en la primaria, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Está afectada la corteza, entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Una disminución de cortisol, ¿no? Una de ellas. Entonces, al no haber cortisol, no está nada. Tenemos una disminución de cortisol y lo que pasa con el eje es esto, ¿no? Incremento de CRH, incremento de ACTH. Pero esta ACTH no incrementa sola, ¿no? Porque esta viene de una molécula más grande que es la propia melanocortina, ¿no? A partir de ella van a tener lugar o van a derivarse otras moléculas más. Una de ellas es esta, ¿no? La MSH. Junto con la CTH también hay otras más. La hormona estimulante de melanocitos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una hiperpigmentación, ¿no? Lo cual, pues, no se produce en insuficiencia suprarrenal secundaria, porque acá más bien tenemos un déficit de ACTH. Y estas otras características, ¿no? Ya las mencioné anteriormente, si acá hay déficit de aldosterona, entonces no hay reabsorción de sodio y agua, ¿no? Hay hipotensión, hay hiponatremia y no hay eliminación de potasio, hay hipercalemia. La hipoglicemia en general se presenta tanto en la suprarrenal primaria como secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay pues hormona no hay cortisol, ¿no? Que es una hormona hiperglicemia. Entonces, es necesario o qué pruebas utilizamos para el diagnóstico de laboratorio, ¿no? General. Entonces, el cortisol, la determinación de cortisol plasmático, generalmente entre las 6 y 8 de la mañana, bueno, acá no, 8 de la mañana, prefiero en la mañana porque ese es el momento en que están sus niveles más elevados, ¿no? Entonces, es útil esta determinación de cortisol en forma inicial cuando sus valores son muy bajos, ¿no? Acá, menos de 3, como dice ahí, ¿no? Cuando salen estos valores así por debajo de 3, entonces sí, pues bien. Y si tenemos una clínica sugerente con todos esos síntomas que a pesar que son inespecíficos, ya nos van a orientar un poco más que estamos frente a una insuficiencia suprarrenal. Entonces, si tenemos estos valores bajos, pues ya no, ahí ya tenemos ya el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. El siguiente paso, una vez que tenemos esos valores de cortisol bajos, que nos están diciendo que hay una insuficiencia suprarrenal, es determinar el nivel, ¿no? de la alteración inicial. Entonces, ¿qué haríamos con eso? Dosamos ACTH, ¿no? Si ACTH está alto, elevado, es insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Si está bajo, o sea, podría ser secundaria, ¿no? O también puede ser terciaria, porque puede ser porque el hipotálamo pues no está estimulando a la hipófisis. Y esto ya se va a poder diferenciar con nuestras pruebas de estimulación, estas pruebas funcionales o dinámicas, ¿no? Que les mencioné, las características especiales de estas pruebas de laboratorio en endocrinopatía. ¿Qué como
¿O qué es lo que hacemos acá? Administramos CRH, este paciente que estaba con ACTH bajo. Si administramos CRH y dosamos cortisol, todo lo hacemos con el cortisol. Y el cortisol al final aumenta, pues dice positivo, entonces quiere decir que lo que faltaba era pues CRH, ¿no? Arriba, entonces es una insuficiencia suprarrenal terciaria. Y si administramos este CRH y el cortisol permanece bajo, entonces quiere decir que la alteración era a nivel secundario, ¿no? Hipófisis, a nivel de hipófisis, porque por más que le metas más CRH, la alteración o la patología está acá, así que no va a responder, ¿no? Entonces es una insuficiencia suprarrenal secundaria. Entonces, con eso determinamos el nivel máximo. Entonces, eso es en los casos que tengamos los valores bajos de cortisol. Pero hay un problema, ¿no? Cuando están aquí en la zona, se puede decir, zona gris, vamos a decirle aquí, ¿no? Que no son valores ni muy bajos para considerarlos patológicos y tampoco valores normales, ¿no? Y de repente el paciente tiene pues alguna clínica que no es muy marcada, pero sí nos sugiere que puede ser una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Un poco más difíciles, ¿no? ¿Qué es lo que sucede o cómo actuamos aquí? En general, vamos a decir así, ¿no? Porque esto es mucho más complejo, solo es ahí un resumen. En general, ahí se utilizan las pruebas funcionales, ¿no? Una de las que se utilizan son estas de test de ACTH, TESA, o no es determinación de ACTH, test de ACTH, es decir, estimulación con ACTH, ¿no? Es administrar ACTH para ver, pues, si es que es lo que le faltaba al paciente, ¿no? Si continúa el cortisol bajo, significa que la insuficiencia es primaria, ¿no? Y si con administrar ACTH, pues puede ser secundaria, incluso puede ser normal, porque acá, como dice, este paciente no es todavía considerado patológico, sino está en una zona de alarma. Y por último, acá es el último, de que se tendría que recurrir, que pocas veces se llega ahí, es el gol estándar, que les dije que era también para el enanismo hipofisiario, ¿no? Que es el test de inducción de hipoglicemia con insulina. Igual, ¿no? Nuevamente recordamos, administramos insulina, inducimos hipoglicemia al paciente y como mecanismo fisiológico compensatorio, ¿no? En una persona normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que tiene sus reservas adecuadas de hormonas de crecimiento, incrementa hormonas de crecimiento, es una de las cosas, de los aspectos que se evalúa, y otro, si es que el eje CRH, ACTH, cortisol, está funcionando normalmente, es decir, es para evaluar la integridad funcional de ese eje, entonces se eleva cortisol, ¿no? Entonces, dos cosas evaluamos aquí, reserva de hormonas de crecimiento y el otro es la integridad funcional del eje CRH, ACTH, cortisol. Entonces, cuando no se eleva este cortisol, bueno, acá está el 18, pero el valor puede, no sé si ha cambiado de repente, porque eso también está cambiando. Entonces ahí ya confirmamos que efectivamente hay una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Con eso se descarta finalmente. Pero generalmente no se llega a realizar y eso porque junto con las pruebas de laboratorio inicial y con las pruebas imagenológicas, ¿no? Que como les digo, generalmente la etiología más frecuente acá es secundaria, es decir, a nivel de hipófisis, pues se acompañará pues de una resonancia magnética de hipófisis, ¿no? Porque entonces generalmente con eso ya se puede llegar al diagnóstico antes. Pero siempre para que tengan en cuenta que eso es el gol estándar en estos patologías. Con respecto a insuficiencia suprarrenal. Y con respecto a exceso de hormona por hiperfunción, aquí también es un poco más sencillo. Tenemos aquí, ¿no? Podemos tener primario cuando la alteración es a nivel de la glándula periférica igual, la corteza suprarrenal, pues vamos a tener incremento de cortisol y las otras hormonas, ¿no? Si es secundario, incremento de ACTH, por lo tanto, esto va a incrementar los niveles las hormonas a nivel de la corteza suprarrenal. Igual, con respecto a etiología, siempre descartamos primero la causa exógena, ¿no? Y una de las causas frecuentes exógenas de patología por hiperfunción es esta. Cuando el paciente se le está administrando en forma prolongada también los corticoides, pues, ¿no? Y eso van a ocasionar ¿qué cosa? Este conjunto de síntomas y signos que se denomina síndrome de Cushing, ¿no? Esta es la clínica que se produce, síndrome de Cushing. Y descartando la causa exógena, si hablamos ya propiamente de la causa endógena, la causa más frecuente es la causa secundaria, es decir, a nivel de hipófisis. Hay una producción no supresible de ACTH, ¿no? Que generalmente se debe a un adenoma.
Este se conoce como ACTH dependiente. Y además también ya si hablamos específicamente de un adenoma secretor de ACTH, entonces eso ya se conoce como enfermedad de Cushing, ¿no? Ya tiene su nombre propio, enfermedad de Cushing. Y por último, una causa menos frecuente ya es cuando hay una hiperproducción autónoma de las hormonas a nivel de corteza suprarrenal, ¿no? Primaria. O ACTH independiente también se conoce. Entonces, nosotros podemos tener, ¿no?, toda esta clínica, este conjunto de síntomas y signos que hacen lo que se denomina el síndrome de Cushing, ¿no? Que tiene, bueno, sus características el aumento de peso, ¿no? La obesidad, perdón, más bonito, la obesidad, ¿no? Y otras características más específicas, ¿no? Va desde características menos específicas hasta más específicas. Entonces, más específicas hay, como dicen, ¿no?, cara redonda, pletórica, atrofia muscular, estrías violáceas, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, esta clínica de este síndrome de Cushing es necesario confirmarlo laboratorialmente, es decir, confirmar el hipercortisolismo. Y para eso utilizamos estas tres pruebas. Estas dos en general. Cortisol libre en orina de 24 horas, el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas, como dice yo, el test de Miller. Y el cortisol salival nocturno. Ahora, este cortisol libre en orina de 24 horas, como les dije, el cortisol libre en orina es la menor cantidad que circula el cortisol en sangre, ¿no? Entonces, es menos 5%, aproximadamente menos. Pero este cortisol libre se puede filtrar, ¿no?, a nivel renal y puede, por lo tanto, pasar a la orina y puede ser dosado en orina, ¿no? Se junta la orina de 24 horas y podemos ahí dosar sus niveles. Es mucho mejor porque el cortisol libre es el que hace las acciones en sí, ¿no?, las diferentes acciones en los diferentes tejidos. Tiene una alta sensibilidad y especificidad. Y ¿no?, generalmente cuando tenemos estos pacientes, su incremento es hasta 2 a 3 veces, ¿no? Se incrementa significativamente. Se puede realizar una segunda medición cuando existe sospecha clínica y de repente en una primera medición no nos sale valores alterados. Este otro cortisol salival nocturno tiene prácticamente es muy parecido al cortisol libre en orina, porque igual acá lo que se mide es el cortisol libre también, la misma fracción de cortisol, pero en saliva, ¿no? Se dice que es estable, puede estar estable hasta 72 horas o más en saliva, por lo cual facilita su entrega en laboratorio con calma, ¿no? Entonces el paciente no tiene, pues, que estar sometido a estrés de repente de estar yendo al laboratorio en forma en una hora determinada, ¿no? Entonces puede juntarlo más con calma. Pero todavía sus valores no están estandarizados y no se utiliza de rutina, ¿no? Pero de repente más adelante ya puede ser considerado como uno de los exámenes más inicial de hipercortisolismo. El otro es el test de Nugent. Es la administración de un corticoide sintético, la dexametasona, dice a las 23 horas, y lo que se hace es dosar el cortisol plasmático en la mañana siguiente, ¿no? Como es un corticoide sintético, ¿qué cosa debería, pues, suprimir el eje, ¿no? En una persona normal, como les dije, va a suprimir su eje, eso es lo normal. Pero en este paciente que tiene, pues, una producción exagerada o no supresible de esta hormona, entonces no se va a producir esa supresión. Por eso es patológico cuando no suprime, ¿no?, el cortisol. Entonces, con eso nosotros hacemos el diagnóstico de hipercortisolismo ante un paciente con síndrome de Cushing, ¿no? Como vemos ahí, cortisol libre en orina y que es de dexametasona con 1 miligramo. El siguiente paso, una vez que ya está confirmada el hipercortisolismo, es ver el nivel donde se da la alteración, ¿no? Localizar el síndrome de Cushing. Entonces, para ello dosamos ACTH, ¿no? Si la ACTH está disminuida, ¿qué significa? Que no tiene, pues, no depende, pues, del hipófisis, ¿no? No depende de ACTH, y esto va a depender propiamente que de la corteza suprarrenal. Entonces es un Cushing primario, ¿no? Y ahí terminamos. Y más bien, si la ACTH, los niveles de ACTH se encuentran incrementados, entonces es un ACTH dependiente, ¿no? Entonces esto podría tratarse de qué cosa, o se trata, mejor dicho, de una alteración a nivel secundario, ¿no? También podría ser terciario, que es mucho menos frecuente, por eso no lo puse acá, pero lo más frecuente es que sea secundario, ¿no? Y cuando es secundario, dijimos, la causa de etiología más frecuente es el adenoma, ¿no? El adenoma productor de ACTH, y en este caso toma un nombre propio, que es la enfermedad de Cushing. Esta es la causa más frecuente de
de síndrome de Cushing endógeno, ojo, endógeno, descartando la administración de corticoides, ¿ya? Pero también hay otra causa que puede ocasionar el incremento de ACTH, ¿no? Que es el Cushing ectópico, ¿no? Entonces, se va a producir como síndromes paraneoplásicos cuando hay cualquier otro tumor o cáncer, ¿no? Que va a ocasionar estos incrementos de ACTH. Entonces, también hay algunas pruebas que pueden ayudar a diferenciar entre estos dos, ¿no? Entre enfermedad de Cushing y el Cushing ectópico o tumor ectópico, ¿no? Que ya de por sí tiene algunas diferencias clínicas, ¿no? Generalmente estos pacientes con Cushing ectópico o tumor ectópico no van con aumento de peso, ¿no? Más bien son pacientes con baja de peso porque tienen una neoplasia, pues, ¿no? Una de ellas, una neoplasia de las más frecuentes que producen estas son el cáncer por ejemplo, de células pequeñas de pulmón, ¿no? Uno de los ejemplos. Entonces, para poder diferenciar, ¿no? Si quisiéramos diferenciar entre estos dos tipos de patologías, ¿no? La enfermedad de Cushing propiamente dicha y el tumor ectópico, podemos recurrir a test funcionales. ¿Y en qué se basan esos test funcionales en general? Solo para que tengan en cuenta, no es necesario entender esto. Se basa en que en el paciente con enfermedad de Cushing, es por un tumor, ¿no? Un adenoma. Este adenoma, ¿no? A pesar de ser un tumor, todavía expresa receptores para CRH, ¿no? Tiene, porque todavía es un tejido semejante pues de hipófisis, ¿no? A pesar que sea tumor, todavía expresa receptores. Entonces, con dosis altas de dexametasona va a suprimir todavía, responde. Igual, si administramos CRH, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a incrementar, ¿no? Porque todavía tiene receptores para este CRH, se incrementa CTH y incrementa cortisol, ¿no? Lo cual no se va a encontrar en el tumor ectópico, nada, ni para dosis altas de dexametasona ni el mismo CRH, ¿no? El tumor ectópico, en el caso del Cushing ectópico, perdón, no responde pues, a estas pruebas funcionales, ¿no? Esa es una forma de... Y también hay este gráfico en el que es, para llegar al diagnóstico final, ¿no? Es, entre Cushing ectópico y la enfermedad de Cushing, ¿no? Es decir, este es un ACTH dependiente, ¿no? Si con las pruebas imagenológicas que también son de utilidad aquí, no se llega al diagnóstico, podemos, o mejor dicho, este es el que se indicaría, ¿no? Es una prueba invasiva, que es la gradiente de ACTH, ¿no? Una prueba invasiva que consiste en la cateterización de esto, del seno petroso inferior, para dosar ahí ACTH arriba y también dosar ACTH en sangre periférica. Y se hace un gradiente, ¿no? Entonces, cuando hay más ACTH arriba, ¿qué significa? Que la alteración está, pues, en hipófisis, ¿no? Entonces, es un Cushing secundario, realmente dicho, enfermedad de Cushing. Y si la ACTH estuviera en una mayor concentración, a diferencia de seno petroso inferior, entonces es un Cushing ectópico. Entonces, con ese se dice que es el diagnóstico final, ¿no? Para diferenciar entre ambos tipos de Cushing. Ya vimos lo que concierne a patología de corteza suprarrenal. Corteza suprarrenal y síndrome de Cushing. Y por último, esto ya en forma ya breve, con respecto a lo que es patología de las gónadas. Con respecto a hormonas gonadales, lo más frecuente es la alteración por hipofunción, ¿no? Hipogonadismo. Entonces, estas gonadotrofinas tienen algunas funciones fundamentales, ¿no? Que son sintetizadas en primer lugar por la hipófisis. Pero en general sus funciones, ¿no? Están involucradas en el desarrollo sexual, la gametogénesis, el mantenimiento de la libido, si es la mujer, mantenimiento del ciclo menstrual, por ejemplo, ¿no? Y siempre para no olvidar, ¿no? El eje, ¿no? O el hipotálamo, a través de la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Estimula la hipófisis para la producción de gonadotrofinas, ¿no? La cual va a estimular a las gónadas, sea de varón o de mujer, para la producción de las diferentes hormonas sexuales. Feedback negativo que presenta sobre el eje. Entonces, el más frecuente es hipogonadismo. Entonces, se va a expresar, ¿por qué? Por disminución de las hormonas sexuales. Entonces, lo vamos a tener dependiendo, ¿no? Mujeres, disminución de estrógenos y progestágenos, si es varón, testosterona, ¿no? Que es la hormona sexual por excelencia. Entonces podemos clasificar este hipogonadismo también según dónde esté la alteración, ¿no? Entonces hablamos de un hipogonadismo primario o también hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿no? Porque hay un incremento de las gonadotrofinas.
Y, por ejemplo, tiene múltiples causas, ¿no? Pero esta es una de los conocidos, síndrome de Turner, por ejemplo, ¿no? Y cuando es un hipogonadismo secundario, que significa que la alteración parte de la hipófisis, entonces va a haber una disminución de las gonadotrofinas, ¿no? FSH, LH, entonces no hay quien estimule a las gónadas sexuales, no hay hormonas sexuales, ¿no? Este es el hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? Entonces acá está el hipogonadotrófico por déficit de gonadotrofinas. Y dentro de la etiología, ¿no? Es importante la etiología funcional, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de retraso puberal, uno de los ejemplos más conocidos. Y la anorexia nerviosa también, cuando hay baja de peso excesivo, va a frenar el eje, por esa razón también va a condicionar una falta de producción de hormonas sexuales. Y otras causas orgánicas como el otro, el hipogonadismo hipergonadotrófico, porque aquí la alteración primaria es en la gónada sexual, ¿no? En la gónada, ¿no? Sea varón o sea mujer. Entonces no hay producción de hormona sexual, entonces no hay quien realice el feedback, ¿no? Por esa razón tenemos incremento de hormona liberadora de gonadotrofinas, incremento de gonadotrofinas, ¿no? Por eso es hipergonadotrófico. Múltiples causas también, como ya les dije, entonces una de estas desconocidas, Turner, pero tiene ahí otras pues, causas más, ¿no? Como vemos ahí en este cuadrito. Entonces, podemos evaluar este hipogonadismo a nivel de laboratorio con las diferentes hormonas, ¿no? Si hablamos del varón se dice que prácticamente se producirían dos ejes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos dentro de la gónada sexual, que son los testículos, tenemos células de Leydig que van a producir la testosterona, que esta es la hormona sexual importante del varón, ¿no? La más importante, la única. Y en el interior de los túbulos seminíferos tenemos ¿qué cosa? Las células de Sertoli, ¿no? Las cuales van a constituir células de sostén, células de nutrición para las células germinales, ¿no? Para que se dé el proceso de espermatogénesis. Y además también van a constituir lo que es la barrera hematotesticular. Por eso se dice que hay dos ejes. Entonces, si hay la clínica, ¿no? de sugerente de hipogonadismo, entonces vamos a tener que usar pues las hormonas sexuales, ¿no? Empezamos la testosterona, igual la testosterona es otra hormona también que viaja la mayor parte ligada a proteínas de transporte, ¿no? Una de ellas es la globulina, ¿no? Y en este caso se conoce como la globulina fijadora de hormona sexual, ¿no? Entonces esta es la testosterona total, pero es mucho más útil la testosterona libre, ¿no? Que es la que va a ejercer finalmente la acción directa sobre las células blanco, ¿no? Eso es mucho mejor y en el laboratorio se puede dosar esa testosterona libre, entonces es el valor real, ¿no? Más real, más certero de la función de la hormona. Entonces, dosamos testosterona libre, los cuales deben estar disminuidos, ¿no? Y para ver el nivel en el cual está la alteración, pues vamos a medir las gonadotrofinas, ¿no? Y por último, esto con respecto a la función gonadal femenina, ¿no? Entonces, dentro de los ovarios, los ovarios van a dirigir lo que es el desarrollo y liberación del ovocito maduro, como dice ahí, para la fecundación, ¿no? Y acá se van a secretar, obviamente, las hormonas sexuales, ¿no? Estrógenos, progesterona, prostágenos, etc. En el caso de la mujer es un poco más complejo que del varón, ¿no? No, porque esa va a variar, las hormonas van a variar con la edad de la mujer. Y además también porque estas se secretan a ritmos distintos en las diferentes partes del ciclo. Entonces es necesario conocer en qué día se encuentra de su ciclo menstrual la mujer para poder interpretar los valores de las hormonas. Entonces constituye un capítulo aparte ya lo que corresponde a ginecología, ¿no? Y esto generalmente es mucho más solicitado en la mujer pues, en edad reproductiva, ¿no? Y especialmente por problemas de infertilidad, que seguro ustedes ya lo van a ver más, con mucho más detalle en la parte de ginecología. Bien, chicos, todo con respecto a endocrinopatía. Bueno, no es todo, pero esto es el resumen que se ha podido hacer, ¿no? Que son las patologías más frecuentes, por lo menos las que revisamos inicialmente.